Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal donde encontrarán el contenido que buscaban y, es que hoy continuamos con esta serie, de creepypastas historias de terror y leyendas parte 9, bueno pónganse cómodos y disfruten el vídeo. La vaca y el pollito. El origen de Rojo. Muchos nos reímos de Rojo, o mejor conocido como el hombre sin pantalones. Pocos nos hemos preguntado, ¿qué hace un demonio en una serie para niños? Esta pregunta siempre estuvo en mi cabeza. ¿Porque había un demonio que era una clase de pervertido en esa serie? Esa fue una pregunta que se la tenía que hacer a Ilse, el creador de la serie. Hace tiempo hubo una sesión de entrevistas hacia Taffy Félix. La gente preguntaba todo tipo de estupideces, pero en un momento yo me levanté y le pregunté, ¿en qué cosa te inspiraste para el personaje de Rojo? En ese momento él simplemente se levantó y se marchó del lugar. Todos se fueron decepcionados, ya que la entrevista terminó mucho antes de lo esperado. En el camino a mi casa, un carro negro pasó a la par mía, de ahí salió un hombre muy fuerte y con traje negro. Él bruscamente me metió al carro. Dentro del carro estaba David Cejas. Él me dijo que nunca contara nada de lo que pasó en esta entrevista, y me preguntó por qué meses atrás yo le respondí que quería saber por qué hay un demonio del servicio en ese sector. El ratio de palabra enfermoso con una voz muy destemplada. Justo después de decir eso empezó a llorar. Le pregunté por qué lloraba y él dijo que me contaría de dónde salió Rojo, pero que es posible que yo no le creyera. Le dije que no importaba, que me respondiera a la pregunta, y él dijo esto. Hay una leyenda en un país que relata la historia de un demonio en el bosque. Una historia cuenta que él era un demonio que vivía bajo un árbol. Un día unos niños fueron secuestrados por el demonio de color negro a un lugar extraño. En ese lugar lo único que había era un enorme cementerio que parecía no tener fin, con unas casas muy destruidas, y al costado una carretera que parecía estar en medio de la nada, junto a campos de maíz. El demonio les dijo a los niños que serían sus mejores amigos por toda la eternidad, mientras los tocaba muy pervertidamente, y si trataban de huir, ellos morirían de una forma muy cruel. Al decir eso, los niños notaron que las tumbas eran de los demás niños que vinieron. Luego de un momento, los niños estaban ideando una manera de escapar, así que horas después uno de ellos trató de huir a los campos de maíz. Después de unas horas, apareció el demonio con un costal y lo metió a una de las casas. Los niños se asustaron más, luego uno de ellos corrió al cementerio. El demonio lo siguió, así que el otro niño corrió a la carretera. Cuando ese niño volteó y vio que el demonio ya había notado que él no estaba, el niño asustado pegó un pequeño grito sin intención, lo cual causó que el demonio lo viera. El demonio, al escucharlo, corrió tras él por la carretera. Cuando el chico encontró una puerta en medio de la carretera, desesperado y asustado, la abrió. Luego de eso no pude entender bien a David, ya que estaba llorando muy fuerte, así que tuve que esperar a que se tranquilizara, para que pudiera seguir contando la historia. No sé si eso era justo después de la puerta, pero esto es lo que siguió diciendo. El niño encontró la salida abajo del árbol. Él corrió por el bosque y llegó con un guardabosques. El niño le contó lo que sucedió. El guardabosques no le creyó nada, así que lo puso a dormir en su cabaña hasta que viniera la policía. En la noche, en la cabaña del guardabosques se escuchó un ruido inusual, y al salir de ahí a verificar si no era un oso, el guardabosques escuchó los gritos del niño, corrió y corrió a ver su habitación. Para su sorpresa, encontró al niño dentro de un saco, y miró como el demonio corría llevándoselo de nuevo. El guardabosques corrió, pero lo perdió en el bosque. Cuando regresó a la cabaña, encontró una nota que el demonio escribió, con algo que parecía sangre, pero era un poco más viscoso. La carta decía, tranquilo, no le haré daño. Después de todo él es mi amiguito. Todos son mis amiguitos, y todos los que me visitan se quedan conmigo. Jamás los dejaré solos de nuevo. Un par de horas después, el niño fue visto corriendo en la calle. Al llegar con la policía, les dio la descripción del demonio. Años después, ese niño no ha podido sacarse ese trauma de la cabeza, al casi ser violado por un ser extraño. Ese niño soy yo, me dijo David C. Bush.
Se dice que cuando miran la imagen original o un dibujo de ese personaje, son tratados por él y llevados a su mundo. David Fest por eso cambió el color del demonio de negro a rojo y le cambió un poco la figura en la caricatura, pero se dice que cada año un niño desapareció nuevamente. La información de ese demonio no se puede encontrar fácilmente en internet, y la información de esa entrevista fue eliminada por completo. Jamás pensé que un personaje de caricaturas pudiera ser la versión animada de un trauma. El extraño mundo de Jack, el origen. Todos ya deben de conocer la famosa película del extraño mundo de Jack. Al pasar los años esta película se ha vuelto un gran éxito, en especial en la fecha de Halloween, y para los amantes de las cosas oscuras, tenebrosas y escalofriantes, esta película le ha traído buenos momentos a muchos niños, incluyéndome a mí en mis días de niñez. Yo adoraba esta película, era mi favorita y me hacía pensar muchas cosas. Mi fanatismo por esta película me ha hecho adentrarme más en su mundo, tanto así que he descubierto cosas que jamás me hubiera imaginado, haciéndome preguntas como, ¿de dónde salió la idea? ¿Quién es el verdadero creador? ¿De verdad solo fue un sueño o de verdad existieron? ¿Qué hay detrás de esta película? Y la pregunta que me he hecho desde hace años, ¿quién es en verdad Jack Skellington? Yo era uno de los actores de doblaje para las voces de los personajes, hice mi propio vídeo de una escena de la película y me aceptaron. Yo hacía la voz de Barrett, trabajé muy duro para poder hacerlo bien, y una noche antes del estreno de la película el encargado me pidió que me quedara hasta tarde para revisar la película, después que todos se hubieran ido del estudio. Como no me quedaba de otra y era lo menos que podía hacer luego de la gran oportunidad que me dieron. Después que todos se fueron, que era como a las 10:30 p.m, me puse a ver la película como me había dicho el encargado, y cuando terminé de verla decidí guardarla en su estuche. Pero cuando me levanté, una llave se había caído. Al recogerla, noté que era del mismo patrón y del único cajón de todo el estudio que estaba cerrado bajo llave. Se suponía que estaba estrictamente prohibido acercarnos a ese cajón, pero la curiosidad me ganó y lo abrí. Dentro de él había dibujos muy extraños, no entendía de quién era o de qué era, pero cuando me fijé bien uno de ellos se parecía mucho a Jack. Esto me puso muy nervioso, pero con todo y nervios seguí revisando. Encontré más dibujos muy parecidos a los personajes de la película. Entre tanta basura que había encontré una carpeta vieja y roja con unos papeles dentro y un CD. Miré dentro de los archivos, cada uno tenía un nombre diferente, como el origen de Jack, el de Sally y los demás personajes que aparecen en la película. De tanto buscar en esa carpeta una hoja se salió y cuando la fui a recoger estaba titulada Mis sueños con Jack y sus amigos. Este era el título más patético que haya leído, pero como decía Mis sueños con Jack, me dio mucha curiosidad y empecé a leerlo. Mis sueños con Jack y sus amigos. Me llamo Mr. Kate y este es un archivo con todos los sueños que he tenido con Jack. Para el que encuentre esta carpeta, cuídela con su vida porque su contenido puede perturbar a muchos. Yo soy el verdadero creador del extraño mundo de Jack. Mi gran sueño fue llevar a estos personajes al camino de la fama, pero es tan repugnante que no puedo decirlo. Primera noche. Me encontraba en un bosque rodeado únicamente por árboles y la funesta luz de la luna. Al mirarla bien, la luna no era normal, tenía una forma muy extraña, como una cara sonriendo muy tétricamente. Comencé a caminar tropezándome una y otra vez. Al mirar hacia abajo noté que el piso estaba lleno de huesos. Escuché un ruido que me heló por completo, pero no era uno de esos ruidos extraños que escuchas en el bosque, no este, porque pude reconocer que era un perro aullando. Mientras más caminaba, más agudo se tornaba y me destrozaba los oídos. Empecé entonces a correr para intentar alejarme de aquel horrible zumbido, pero no cesaba por más lejos que fuera. Tras mucho huir, al fin cesó, pero a su vez a lo lejos pude observar una forma blanca y brillante. Era un perro herido. Corrí entonces para ayudarlo, pero cuando llegué el horror inundó mis ojos. Un perro con las costillas abiertas y sin ojos, una extraña luz blanca lo rodeaba, tenía la nariz destrozada y no tenía patas. Estaba casi totalmente desmembrado. Muchas ganas de vomitar pasaron por mi mente, pero decidí contenerme, no sé por qué. De la nada, escuché unos pasos, alguien se acercaba. No sabía qué hacer. Quería ayudar al perro, pero mi vida corría peligro, y a él solo le quedaban unos minutos. Me fui corriendo de ahí y me escondí detrás un árbol, el más ancho que vi a mi alrededor.
A lo lejos pude ver la silueta de alguien acercándose, y me llamó mucho la atención lo largo y delgado que era, casi no parecía humano. Cuando ese ser se acercó no pude creer lo que era. Un esqueleto. Vestía un traje negro y una gran sonrisa estaba tallada en su rostro, sus cuencas vacías me daban escalofríos y sus largos dedos parecían cuchillos. El esqueleto se acercó al perro y dijo: «Vayámonos de aquí, Cero». El perro se llamaba Cero. Pasó tan rápido que no noté cuando lo hizo, pero el esqueleto enterró una de sus largas manos dentro del perro y empezó a sacar algo de él. El perro aullaba muy fuerte de dolor. Entonces del cánido salió un extraño ser blanco sin patas y con una nariz muy brillante. El esqueleto fue alejando con el perro y los perdí después de unos segundos. Salí corriendo de ahí y no podía sacar de mi cabeza la imagen del esqueleto, corría y corría pero no llegaba a ningún lado, hasta que finalmente mi camino en círculos terminó y arribé a lo que parecía un altar con 5 árboles cada uno. Tenía lo que parecían ser unas puertas, cada una con una forma diferente. La primera tenía una casa, la segunda una casa vieja y rota, la tercera una montaña muy tétrica, la cuarta una boca sonriendo y la última era una puerta con un signo de interrogación. Entré por la puerta de la casa sin destruir y de repente me encontraba en mi habitación. Segunda noche. Estaba en lo que parecía una ciudad, pero esta estaba destruida y desolada, no había nadie. De la nada empezaron a sonar campanas, sentí como un ente se acercaba y me escondía rápidamente tras una pared. De las sombras aparecieron infinitas criaturas, un payaso en un monociclo, un hombre lobo, brujas, vampiros, una chica de trapo cocida y el esqueleto y el perro. El esqueleto se montó en un escenario y empezó a hablar cosas sobre un extraño mundo que él visitó, dijo que se llama la aldea de las sombras, decía que tenía puros muertos, sangre y cosas de ese estilo y allá existía un rey que gobernaba de forma corrupta, si no hacía lo que él quería te ponía en la lista de personas malas y te torturaba de formas inimaginables. De la nada me encontraba en medio de todos los monstruos y el esqueleto se encontraba en una tarima vestido de rojo. Él decía que iría a visitar un mundo donde los llenaría de alegría y regalos. Una chica de trapo subió a la tarima y le dijo que no fuera porque era peligroso, pero él se fue sin hacerle caso. Tercera noche. Me encontraba en un cementerio y en la punta de una montaña estaba el esqueleto caminando y la muñeca lo observaba detrás de una lápida. De la nada, esta empieza a quemarse y el esqueleto sale a ayudarla, pero era demasiado tarde. La muñeca era polvo. El esqueleto entonces, lleno de ira, agarró sus miembros y los trituró con sus dientes hasta morir. Cuando terminé de leer rápidamente, devolví todo exceptuando los archivos de los personajes, y el CD me lo llevé conmigo. Apagué todo rápidamente y me fui, decidido a cuidar esto con mi vida. Una noche con la muerte. Todo empezó como un día cualquiera, me levanté e hice todo lo que tenía que hacer, llegó la noche y toda mi familia iba a ir a una discoteca a bailar. Pero yo soy de esos que no les gusta bailar ni nada de esas cosas por el estilo. Yo me quedé viendo tele cuando de repente tiraron una piedra de tamaño inhumano, sonó como si estuviera lloviendo rocas gigantes, no puse mucha atención y me fui a acostar. Estando en mi cama estaba haciendo reflexiones del día y pensando, el frío que habitaba en mi cuarto no me dejaba dormir. Empecé a mirar el techo y escuché unos pasos de un caballo, parecía que el techo iba a romperse y me iba a caer encima. Cerré los ojos esperando que yo estuviera dormido y fuera un sueño. Salí asustado de mi cuarto hasta la cocina para tomar un vaso de agua, regresé a mi cuarto menos asustado porque ya no escuchaba los pasos de ese caballo, abrí mi puerta y para mi sorpresa había un niño en mi cuarto, parecía como si hubiera muerto hace años con su carita demacrada y triste. Corrí asustado del miedo por toda la casa esperando que mis padres llegaran, pero parecía un milagro imposible. Saqué un rosario, cosa que no sirvió de nada, queriendo asustar a ese niño, no me hizo caso y me preguntó: «Oye, ¿quieres dormir? ¿Cierto?». Y me quedé medio petrificado y con mucho costo le dije que sí. El niño desapareció y logré dormir, luego siendo las 3 de la madrugada.
Mi familia ya estaba en casa, todos dormían, algo me levanto sintiendo que era una mano que tocó mi cabeza acariciando mi pelo, era una mano muy fría y pequeña, pensaba yo que era el niño, pero queriendo abrir los ojos no pude abrirlos, pero supe por pensamientos que esa mano no era de ese niño porque me habló y no era esa voz triste y pequeña de ese niño, era una voz gruesa y rígida como la voz de una amenaza, después ya no eran caricias, eran rasguños, luego desapareció y no supe más de esa mano, ni del niño. A las 5 de la mañana desperté con un fuerte dolor de cabeza y unas pequeñas heridas en la cabeza. La cinta de video. Ante todo, saludos a todos los que vayan a escuchar este relato. La verdad es que tenía ganas de contárselo a alguien, pero no sabía a quién, hasta que encontré esta página. No espero que os entretenga, sino que aprendáis. Todo ocurrió un fin de semana en mi casa de campo, por llamarlo de algún modo. Había ido con mis padres y un amigo. Se presentaba un fin de semana genial, lo íbamos a pasar en grande, fiestas, piscina, chicas, lo de costumbre. La primera noche que estuvimos en mi casa nos dio por contar historias de miedo, y cuando me tocó a mí, y ya que me conocía el pueblo, le conté la historia de una fábrica abandonada que había unas 3 manzanas. La leyenda contaba que cuando la fábrica fue abandonada la utilizaron de punto de encuentro para traficantes y que en una ocasión hubo un tiroteo y un hombre murió. Dicen que su alma estaba atrapada en la fábrica, quién sabe, yo no me lo creía. Así que esa misma noche mi amigo me dijo que sería divertido ir a echar un vistazo, puesto que yo no creía en fantasmas, me pareció una idea entretenida y cogimos el coche y mi cámara de vídeo. Llevábamos muy poco rato en el coche y mi amigo puso un CD de psicofonías que le vino en una revista de lo paranormal. Yo no creía en todo eso, pero joder, esas voces daban miedo. Pasó poco rato cuando ocurrió, yo estaba filmando el paisaje y escuchando el CD, cuando pasé la vista de la cámara por el cristal del coche y, allí estaba reflejada la cara de una persona. Lo prometo. Antes de reaccionar me quedé unos instantes mirando para intentar buscar una explicación, pero no había otra explicación, y lentamente me giré hacia mi amigo y se lo dije. Cuando miró se asustó tanto que lo único que se le ocurrió fue sacar el CD de la radio y tirarlo por la ventanilla, y cuando volvimos a mirar ya no estaba la cara, y justamente habíamos llegado a la fábrica. Y ya que estábamos no nos íbamos a volver, y además, de alguna forma una experiencia así te incita a hacer cosas raras, ¿vale? Bajamos del coche y entramos en el terreno, un terreno lleno de malas hierbas y muchos árboles. La fábrica estaba vieja y oscura, no voy a mentir, daba miedo. Descubrimos que la puerta delantera estaba sellada con tablones de madera, aunque las ventanas que había arriba estaban abiertas y mostraban la oscuridad del interior, y no vi ninguna silueta típica de las pelis. Fuimos a la parte de atrás y, bingo. La puerta estaba abierta, nos lo pensamos un poco antes de entrar, debo decir que aquí ya no llevaba mi cámara, pero al final, entramos, mi amigo alumbraba con la linterna. Había una especie de recepción minúscula y muy sucia, me pareció ver alguna rata. Entonces reparé en una puerta que había a mi derecha con un candado enorme y oxidado, le pedí la linterna a mi amigo y me dispuse a golpear el candado, y así lo hice. Entonces pasaron dos cosas que no me gustaron mucho, una fue que la linterna se apagó, como es de esperar, y la otra, que justo después del golpe se escuchó un portazo justo detrás de la puerta. La verdad, no recuerdo haber corrido tanto en toda mi vida, corrimos tanto que se nos olvidó el coche, pero de ahí no se iba a mover. Llegó la mañana y fuimos a recoger el coche, y nunca más volví a ese lugar. Pero la cinta de video sigue con aquella grabación que capté esa noche. blindmaiden.com. Tal vez se trate solo de eso, de una nueva leyenda urbana, pero de no ser así, nos encontraríamos ante un suceso escalofriante y desconcertante que nos llevaría, una vez más, a la terrible conclusión de que no existen límites ni fronteras para el horror. Un horror que se adapta camaleónicamente a los tiempos y se vale de todos sus eventos para manifestarse ante nosotros. Son muchos los que cuentan haber entrado en una página web llamada www.blindmaiden.com. Blindmaiden significa doncella ciega. Normalmente, si pretendes acceder a ella, por más que lo intentes, tu explorador no te lo permitirá y aparecerá otras cosas, ya que para hacerlo deberás cumplir 3 condiciones. Encontrarte completamente solo, hacerlo exactamente en la medianoche de un día sin luna y tener apagadas todas las luces de la casa. Entonces, solo entonces, se te permitirá el acceso.
Una vez dentro, enseguida, tras un impactante viaje por las imágenes que ofrece, sin necesidad de que nadie te explique nada, comprenderás, como dice el eslogan de presentación de la página, que estarás ante una experiencia real de horror absoluto. Tendrás que emplear tus 5 sentidos y poner especial cuidado en no clicar, ni por error, el botón de aceptar en participar activamente en la experiencia. Si así lo hicieses, sería tu fin y quedarías transformado en una imagen más del amplio archivo de incautos que, antes que tú, osaron, tal vez incrédulos, tal vez curiosos, a probar esta experiencia. Pero, ¿qué es lo que se supone que ocurre una vez que haces clic sobre aquel botón? Para tu sorpresa y horror, observarás en tu monitor como una siniestra silueta se pasea por tu propia casa. Querrás despertar de lo que desearás que sea una pesadilla cuando veas cómo ese espectro se acerca y entra en la misma habitación en la que te encuentras, te verás en tu monitor a ti mismo, de espaldas, entonces sentirás su presencia detrás de ti. Te girarás, no pudiéndolo soportar más y lo último que verás, antes de morir, será el rostro de la doncella ciega que, despiadadamente te arrancará los ojos. Como he dicho al principio, a mí no me consta que sea verdad, y sinceramente, no pienso comprobarlo. Sí, lo reconozco, me da mucho miedo, pero yo les paso el reto a ustedes. ¿Te atreves a comprobarlo? ¿Se trata de una leyenda urbana, un montaje, o una terrible realidad? Nunca ayudes a un desconocido. Es aconsejable ayudar a alguien que necesita nuestra ayuda. Nuestro instinto nos dice que debemos ayudarnos los unos a los otros. Pero a veces sin saberlo nos podemos poner en peligro o caer en una trampa. La Segunda Guerra Mundial había acabado, pero el daño que habían causado los alemanes durante la ocupación y sobre todo durante su repliegue tras perder la batalla de Normandía, había dejado al pueblo francés en la más absoluta miseria. Con muchos de sus cultivos incendiados y sin casi ganadería, comer se había convertido en un privilegio al que solo unos pocos podían aspirar. En medio de este caos acceder a un trozo de carne o un huevo era casi imposible, y solo en el mercado negro se podía conseguir un alimento fresco que llevarse a la boca. Por supuesto, sus desmesurados precios eran controlados por un grupo de gente sin escrúpulos, que eran capaces de ver morir de hambre a sus compatriotas, con tal de aumentar su fortuna. No es por eso extraño que se pagaran relojes de oro, joyas heredadas generación tras generación, u obras de arte por un simple mendrugo de pan. Monique, la protagonista de esta historia, no era ajena a la situación. Durante la ocupación se había visto obligada a ofrecer sus encantos femeninos a los soldados alemanes para poder comer. Por este motivo, entre una multitud de gente casi famélica, por un hambre prolongada durante meses, si no años, Monique destacaba por su lozanía y por tener algún kilito de más, algo totalmente inusual y que la hacía verse más atractiva que la mayoría de las mujeres de su edad. Monique sabía que esa era su mejor arma para seguir consiguiendo comida, pero la situación se había vuelto tan tensa que ya nadie parecía requerir sus servicios, preferían comer que su compañía. Un poco angustiada por el hambre, que por primera vez empezaba a sufrir desde que comenzó el conflicto, recorría el mercado buscando a alguien a quien poder convencer para que le diera una pieza de fruta o un trozo de pan. Algo de carne era algo impensable, ya que el único puesto que aún la despachaba tenía unos precios prohibitivos y sus distribuidores parecían inmunes a sus encantos. Mientras miraba con la boca hecha agua como fileteaban un trozo de carne para un señor que había ofrecido como pago un collar de oro, un viejecito cayó casi a sus pies. La turba de gente que se agolpaba junto al puesto de carne había empujado al anciano, quien había recibido un fuerte golpe en la cadera y parecía no poder levantarse. Tal vez la moral de Monique no fuera la más adecuada, pero sin duda la chica tenía un gran corazón y como un resorte se agachó a ayudar al señor para ayudarle a levantarse. El viejecito, aún dolorido, le pidió que le ayudara a salir de allí y le guiara hasta unas escaleras que habían cerca para poder sentarse un rato. Muchas gracias por tu ayuda, jovencita. Parece que el hambre le hace olvidar a la gente el respeto por sus mayores.
Esto es un verdadero caos. dijo Monique. No debería acercarse a ese maldito puesto de carne. Las personas se vuelven como animales cuando empiezan las pujas. Pero si no me hubiera acercado ahora no tendría esto. Dijo el anciano mostrando un paquete con aproximadamente 1 kilo de carne. Los ojos de Monique se abrieron como platos, no había visto la carne tan cerca en semanas. ¿Cómo te llamas, jovencita? Dijo el señor que esbozaba una maliciosa sonrisa mientras Monique tenía los ojos clavados en la comida. Monique, Dijo sin apartar su mirada de la carne. Hagamos un trato, Monique. Dijo el viejo que sabía que la chica había picado su anzuelo. Si me ayudas a llevar este trozo de carne a mis hijos que viven cerca de aquí, te prometo un filete para ti sola. Al fin y al cabo un favor se paga con otro y yo casi no puedo caminar con el dolor que tengo en la cadera. Monique, que no podía salir de su asombro por tan gentil oferta, solo acertó a asentir con la cabeza mientras miraba al anciano. Este le extendió el paquete y le pidió que esperara un momento mientras escribía en un papel que metió dentro de un sobre que posteriormente cerró. Ya de paso aprovecho para que le entregues esta carta a mi hijo Matías. Dijo el viejo quitándole importancia. Si no, no se va a creer que te he prometido un trozo de carne por el encargo, jeje. Tras despedirse del señor, que aún se sujetaba la cadera con la mano en un claro síntoma de dolor, Monique se dirigió hacia la dirección indicada. Quedaba al otro lado de la plaza, cruzando el mercado, pero algo le perturbó cuando había avanzado solo unos metros. Uno de los vendedores en el puesto de carne parecía esbozarle una sonrisa, pero no una de esas que le regalaban los hombres para ganarse sus favores. Había algo perverso o malicioso en ella. Bajó la cabeza un poco asustada y como si su instinto femenino le avisara, sintió que algo raro estaba pasando. Se giró para mirar al anciano, pero allí ya no había nadie. ¿Cómo podía haberse ido tan rápido y escasos segundos antes no podía ni levantarse? Continuó su camino hacia la dirección marcada, pero había algo en su interior que le decía que tuviera cuidado, una especie de intuición o sexto sentido que le pedía que saliera corriendo y nunca entregara esa carne. Pero como ya habíamos dicho, Monique era una chica honesta que se veía incapaz de robarle a un anciano y a pesar de su miedo, prosiguió con su encargo. Pero algo la detuvo una vez que llegó al lugar marcado. La dirección exacta estaba en un oscuro y recóndito callejón que quedaba oculto de la mirada indiscreta de todo el que paseara por la calle principal. Ligeramente asustada por la idea de que el viejo hubiese ideado un plan para violarla, decidió que lo mejor era no arriesgarse, así que ofreció una moneda de pequeño valor a un muchacho de la calle para que terminara el encargo. Le esperaba en la esquina mientras observaba cómo el chiquillo llamaba a una sucia puerta de madera en la que se abrió una mirilla por la cual un hombre se asomó para ver quién había llamado y comprobar que no hubiera nadie más con él. ¿Es usted Matías? Dijo el chico. Su padre le envía esta carta y este paquete de carne. El hombre no le hizo esperar, abrió la puerta con la intención de recibir el paquete. Pero para sorpresa de Monique, que observaba todo desde la distancia, no agarró el paquete de carne, sino que sujetó fuertemente la muñeca del muchacho y de un tirón lo metió dentro de la casa, cerrando la puerta con fuerza. Se comenzaron a escuchar gritos que fueron acallados en pocos segundos. El bullicio ensordecedor de la plaza había silenciado al pequeño. Pero Monique había sido testigo de todo, así que gritando se dirigió a un par de militares que sabía que siempre vigilaban que todo estuviera en orden cuando el mercado se abría. Por favor, ayuda, acaban de secuestrar a un niño. Dijo Monique mientras tiraba del brazo de uno de los soldados guiándole hacia el lugar. En menos de un minuto los militares se encontraban golpeando la puerta del lugar en el que había desaparecido el niño. Un fuerte alboroto se escuchó en el interior del edificio, un par de hombres vociferaban y golpeaban la puerta desde el interior, parecía que estaban colocando muebles y otros objetos pesados para evitar que se abriera con las patadas de los soldados. De repente el ruido cesó y segundos después, por una de las ventanas que habían en el tejado apareció un hombre que velozmente saltó al edificio cercano y desapareció de la vista de Monique, quien gritando avisaba a los militares que estaban escapando por arriba.
Un segundo hombre salió y los soldados advertidos por Monique le dispararon. Uno de los disparos le acertó en pleno corazón y cayó rodando por el tejado hasta el vacío, golpeando el suelo con un golpe atronador a unos metros de Monique. Tras un par de minutos, los militares se cercioraron de que nadie más saliera por la ventana y regresaron a la puerta, que empezaron a golpear con más insistencia hasta que consiguieron abrirla lo suficiente para apartar los muebles con los que los delincuentes habían formado una barricada temporal que impedía acceder al edificio. Cuando consiguieron entrar se quedaron estupefactos. Uno de ellos tuvo que salir inmediatamente mientras vomitaba. Su estómago no pudo soportar el presenciar tan macabro espectáculo. De un gancho colgaba el niño boca abajo con la garganta degollada. Un cubo debajo recogía toda la sangre. A escasos metros había una mesa que parecía usarse para separar la carne del hueso y donde se podían ver restos humanos como pies, manos y una cabeza. Junto a unos cuchillos ensangrentados habían varios montones de carne humana que ya estaba lista para ser empaquetada. Mientras, Monique, ajena al matadero humano que habían visto los militares, se acercó al hombre abatido por los disparos. Al mirarle más de cerca le reconoció como uno de los hombres que despachaban carne en el mercado. Pero lo que más le llamó la atención fue que de uno de sus bolsillos asomaba el sobre que le había entregado el anciano. La mujer se agachó y tras recogerlo decidió abrirlo. En su interior encontró escrito lo siguiente: esta es la última que os envío hoy, las ventas van mejor que nunca. Por supuesto, cuando los soldados fueron al puesto de carne ya no quedaba nadie allí, seguramente el hombre oído había conseguido avisarles. Son muy comunes las leyendas urbanas que nos alertan de ayudar al prójimo y mucho más cuando se trata de alguien desválido como un niño o un anciano que parece salir de ninguna parte y nos guían a algún lugar desolado. Aún al día de hoy es habitual escuchar que a una amiga de un amigo la violaron por ayudar a un niño perdido que acabó llevándola a un callejón, o una mujer pidiendo socorro que acabó robando a la persona que la auxiliaba. ¿Realidad o leyenda? Sin lugar a duda me aventuraría a decir que en más de una ocasión se hizo realidad. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de esta semana. Los veo el próximo viernes. Chao.